10 de la mañana con 5 minutos, vemos el cielo parcialmente despejado, ahí lo veía usted en pantalla. ¿Podemos volver esa imagen, por favor, Christopher, de calle Boris? Mira, al fondo se ve la Intendencia, qué bonita imagen. Don Nelson Cárcamo, le voy a dar la bienvenida al tiro porque comentemos la imagen. Sí, ¿Cómo está Seremi de Educación? Gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación, Mauro, como siempre. Y también estaba muy sorprendido por la imagen que estaba mostrando, porque realmente nuestros cielos son maravillosos. Maravilloso. Y a propósito, magallánicos. Cielos magallánicos y maravillosos, mañana a las 11, ojalá tengamos un cielo maravilloso, bien magallánico, porque 5.000 voces de cara al estrecho. Algo impensable. Impensable, es un tremendo desafío. Además, ¿cómo coordina 5.000 voces, Seremi? Bueno, buenos días a toda la radiofonía, ¿cierto?, magallánica. Un cariñoso saludo para todos los integrantes de nuestra región. Y tal como lo dice Mauro, mañana vamos a estar en un gran desafío que significa convocar 5.000 voces. 5.000 voces que van a estar ahí a orillas del estrecho, uniéndose justamente en este homenaje, por así decirlo, a 2 años de los 500 años del redescubrimiento del estrecho de Magallanes. Hay quienes no les gusta que se diga descubrimiento porque efectivamente ya estaba, pero claro, ese lugar, esos primeros habitantes estaban allí. Por lo tanto, yo le coloco el redescubrimiento nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos originarios que allí estaban ya, ¿cierto? Y don Hernando de Magallanes con esa visión. Fíjate que bien interesante, Mauro, yo no sé si tú tienes conocimiento, pero dentro de las anécdotas que se comentan, don Hernando de Magallanes, aparte de tener algunas complejidades físicas, había recibido un lanzazo en algún momento en una de sus rodillas, por lo tanto era manco, cojeaba ahí, ¿cierto? Andaba con un problema. Era cuidador de ovinos. Ese era su oficio. Ese era su oficio, él estaba cuidando ovinos. Y además tenía una muy mala reputación ante la corte, porque se suponía, esto ya es chimuchina, que había tenido algunos, ¿cómo se llama?, desvíos de cabezas de ovino y no se sabía dónde estaban. Entonces parece que le siguieron un juicio al hombre, por lo tanto no estaba muy bien considerado en la corte en esa época, y él tuvo que presentarse cuando pidió ayuda para poder costear su viaje. Tuvo que contar toda esa historia en Portugal. Y Portugal le cerró las puertas, no había lugar para él. Y por eso él entonces fue a España a solicitarle ahí a prestar su servicio, y a donde encontró acogida. Así que ya parece que el sino de los ovinos estaba ya marcado para nuestra región, porque Magallanes, alguna relación había. El hombre siguió la ruta de los ovinos para acá. Bueno, mañana, como decíamos, a las 11 de la mañana, ahí en las canchas abajo del sector de Costanera, los estudiantes de Magallanes se unen para rendir un tributo y un homenaje, ¿cierto?, a lo que es este encuentro de los dos mundos a través del estrecho de Magallanes. Además, yo me imagino, a José Domingo Caltichul le vamos a preguntar también que muchas anécdotas uno se debe encontrar cuando empieza a revisar y a coordinar la celebración del tema del estrecho de Magallanes. Se debe encontrar con un montón de historias. Muchos acontecimios históricos ahí. Una de las cosas que más ha pedido Seremi es educar a nuestros niños y a nuestros adolescentes respecto de el estrecho de Magallanes y esta celebración de los 500 años. Es decir, de que ojalá pase esto en la educación a lo largo de todo Chile, pero bueno, preocupémonos nosotros de nuestra región y colocar dentro de las pautas de estudio en tanto los colegios subvencionados, municipales, particulares, etcétera, en la educación en general y también en la educación superior, me imagino yo, darle la importancia real a los 500 años del comparto plenamente tu inquietud, Mauro, porque efectivamente uno, revisando los textos de estudio, se encuentra que hay una carencia de información con respecto a estos hitos que son tan relevantes. Hoy día entramos a la discusión por dónde se descubrió Chile, sur o norte. Y hay antecedentes que indudablemente son interesantes de seguir. En algún momento nosotros revisábamos con relación a la Antártica. Había un par de líneas con las coordenadas un poco, las delimitaciones, etcétera, y nada más. Y hoy día nosotros hablamos de la Antártica, y nuestra región de Magallanes, muchos de nuestros integrantes de la comunidad magallánica no conocen, no tienen mayores antecedentes. Entonces, lo que dices tú es cierto. Nosotros debemos, de alguna manera, hacer alguna campaña, y yo asumo ese desafío como Seremi de Educación en este momento, de manifestar a nivel de ministerio la necesidad de que dentro de los textos escolares o de las mallas curriculares, ¿cierto?, se complementen todos estos antecedentes históricos de nuestras regiones. En forma local, ¿cierto?, la región de Magallanes debe ser conocida en todo su ámbito desde su génesis, para realmente dimensionar lo que es
y lo que significa. Y también nos entiendan por qué somos tan así los magallánicos, tan atípicos como somos. Sí, pues. El otro día escuchaba a una persona y me decía, yo admiro la región de Magallanes, eso de república independiente, ahora lo vengo a entender, me decía, con algunos de ellos ahí que comentaba él. Entonces, ese es nuestro sino un poco, ¿eh? Sí, es nuestro sino y ojalá que si le ponemos el hincapié en transformar la forma en cómo damos a conocer nuestra historia local a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y niños, que no sea solamente el 2019-2020, que sea per sécula, ¿no? Que se mantenga eso. Bueno, yo creo que esto puede ser en las mallas claro, yo creo que esto puede ser el punto de inicio justamente a eso, porque en algún momento hay que hacerlo. Yo estoy bien convencido de aquello y estamos trabajando justamente con algunas ideas para plantearlas a nivel de ministerio, de tal forma de que haya una introducción de esto como elemento, digamos, de estudio ya formal, por lo menos en la enseñanza básica con relación a la historia de Magallanes y algunos hitos importantes que tienen que estar ahí remarcados. Oiga, ¿cómo se coordinan 5.000 voces, Seremi? Linda pega a los profes de música. Mira, y la voluntad también para poder Yo creo, hacerlo. primero que nada, la voluntad. Yo creo que eso hay que ser muy enfático, agradecer a los profesores, a los colegas de música, porque indudablemente trabajar, ensayar, por muy simple que sea para ellos a lo mejor, porque ellos tienen ya la capacidad y la experiencia y las técnicas, pero de todas maneras, asumir una nueva tarea musicalmente hablando tiene su costo. Por la complejidad de lo que significa 5.000 voces, se tomó el acuerdo de que iba a ser al unísono, o sea, no es en voces. Exactamente, no hay que hacer armonía. No hay que hacer armonía de nada, sino que va a ser al unísono, pero sí los profesores de todas maneras para poder manejar los grupos también van a integrarse al tema, y hay un director general que es el profesor Ítalo Manso, que va a tener la responsabilidad, digamos, de hacernos cantar a todos ahí en ese momento, y por lo tanto invitamos desde ya a la comunidad magallánica a que mañana a las 11 de la mañana se dé cita allí en la Costanera, en el sector de las canchas, para poder presenciar y escuchar estas 5.000 voces de alumnos que van a entonar a lo menos 3 o 4 himnos que son... el himno de la región, el himno de la región, el himno de las Américas, el himno de las Américas, el himno nacional, por supuesto, y el canto a Magallanes. Y el canto a Magallanes. Que serían los 4... O sea, la oración por Magallanes. La oración de Magallanes, ¿cierto? Sí, y la parte, claro. Entonces, y este himno de las Américas, porque con la Seremia de Cultura y algunos colegas que nos están cooperando, entonces nos faltaba justamente un himno. Teníamos el himno nacional, obviamente, que tiene que iniciar, el himno de la región, teníamos también la oración a Magallanes, pero nos faltaba un cuarto. Y nos acordamos de nuestra niñez, cuando nosotros cantábamos en nuestras escuelas el himno de las Américas, que era un himno muy socorrido, digamos. Y había quedado como perdido en el tiempo. Muy perdido. Y nosotros recordábamos que en las escuelas, antiguamente, en las clases de música, nosotros nos aprendíamos todos los himnos. El himno del Yungay, el himno de las Américas, hay otros más por ahí que en este momento se me escapan, pero cantábamos mucho. Y yo siempre recuerdo a un profesor que decía justamente que en las escuelas tiene que brillar y sonar mucho la música. Sí. Eso le da un aire festivo, aliviana mucho las cargas, y efectivamente, cuando hay música, indudablemente que las cosas son más llevaderas. Y cuando los niños se acercan a la música. Y cuando son los alumnos, son mejor todavía. Sí. Ellos tienen su voz especial, ellos le colocan el matiz especial, así que nosotros en ese sentido estamos muy entusiasmados con este encuentro mañana. Invitamos, ojalá nuestras autoridades también nos puedan acompañar, sabemos de que las agendas son muy apretadas, pero sería un buen marco presencial mañana teniéndolos a ellos también. Así es, 11 de la mañana en el sector de las canchas de básquetbol. Seguramente, yo no sé si se va a cortar el tráfico en la Costanera, pero seguramente, bueno, va a estar Carabineros claramente ahí coordinando y se tendrá que tomar algún tipo de decisión. Saludos a todos los profesores de música, conozco a muchos que están participando en la actividad, pero en nombre de todos ellos, a nombre de todos ellos y en mi nombre, a Ítalo Manso, que fue profesor también mío de música. Un montón de tiempo y todavía sigue haciendo clases. Muy bien por Ítalo. Bueno, pero, un abrazo para Ítalo Manso. Pero él tiene ahí también a su hija, ¿cierto? Exactamente. Claro, Diva, que está también Diva Manso. Vida Manso. Siguiendo los pasos, ¿cierto?, del padre, y tiene a su nieta, que también me decía el otro día que seguía los misos pasos del Tata. Así que es toda una familia de músicos ahí que sigue. Eso pasa cuando está la música de en la generación familia, en generación. Claro, claro. Eso pasa. Así que un saludo para ellos también y los agradecimientos pertinentes. Se anunció la visita del presidente Piñera. Más allá de las reflexiones y los análisis que hemos hecho nosotros, hay críticas, hay gente que está de acuerdo, otro en desacuerdo, pero más allá de eso, el presidente Piñera anunció
un liceo bicentenario para la región de Magallanes. ¿Quiénes pueden postular? Ese liceo bicentenario no necesariamente puede estar en Punta Arenas, puede estar en Porvenir, en Natales, en alguna parte de la región. El liceo es para la región, no para la ciudad. Exacto. ¿Cómo es este proceso, Seremi? Mauro, yo quiero tomar un poco tus palabras al inicio. Yo creo que uno es parte también de nuestra cultura el criticar todo, para bien o para mal. Yo siempre digo que hay que ver también la parte positiva de las cosas. Puede que a algunos no les guste, a otros sí, pero yo creo que tenemos que quedarnos siempre con la parte positiva. Primero, el presidente vino a la región. Qué bueno. A veces alegamos porque las autoridades no vienen a visitarlo. El presidente vino, estuvo con nosotros, se paseó por la calle, lo vi allá arriba plantando árboles, lo vimos en el gimnasio de la 18, compartiendo con la gente. Entonces, yo creo que eso es. Yo creo que hay un sentimiento que uno tiene que considerar mucho. Presidente muy cercano a la gente. No es eso de andar arrancando. Él rompe muchas veces el protocolo y quedan pagando los agentes ahí y la guardia y la avanzada, quedan pagando cuando el presidente se les arranca y se acerca a la gente y los saluda y conversa con ellos y les pregunta, etcétera, etcétera. Entonces yo creo lo positivo de esto es que el presidente vino. Tuvimos presencia de su excelencia en la región de Magallanes y eso es importante. Lo otro, los anuncios, ¿cierto? Y entre ellos este anuncio del Liceo Bicentenario. La idea es que a través del Ministerio de Educación los establecimientos de técnicos profesionales puedan acceder a algunos fondos que se van a entregar en este concurso, presentando un muy buen proyecto. Y aquí yo quiero hacer un llamado justamente a los establecimientos educacionales respectivos, llámese técnicos profesionales, llámese industrial, ¿cierto? Politécnico, tanto como decía Mauro, no solamente de la ciudad de Punta Arenas, sino que también Porvenir, también en Natales, en donde también existen este tipo de establecimientos y de educación. A postular un buen proyecto, a trabajar en un buen proyecto, a hacer una buena idea de proyecto. Yo creo que está la posibilidad que no hay que perderla. A lo mejor no ganamos, no importa, pero ya partimos con uno. Habrá otro concurso más adelante, pero yo creo que hoy día tenemos nosotros que empezar a creernos el cuento como educadores. Somos capaces nosotros de lanzar nuestra educación a lo que corresponde, a recuperar el sitial que la educación magallánica tuvo en su momento. Y para eso hay que trabajar con esfuerzo y con confianza. Así que yo invito a todos los establecimientos técnicos profesionales de nuestra región, a postular y ojalá ganar este concurso que va a tener, por supuesto, algunos recursos adicionales que va a permitir poder desarrollar un buen proyecto. Una de las banderas de lucha, por decirlo de alguna forma, Seremi, es la educación técnico-profesional, potenciar la educación técnico-profesional en nuestro país, ¿no? Exacto. Y en nuestra región, por cierto. En nuestra región, porque nosotros tenemos bastante campo como para hacer utilización de los técnicos profesionales. Yo creo que con todo el respeto que merecen las profesiones, ¿cierto? Y los títulos, yo creo que tenemos bastante profesionales ya de un nivel elevado. Hoy día necesitamos el mando medio, el técnico profesional, ¿cierto? De mano de obra capacitada, el que es la palanca de desarrollo no solamente de una región, sino que de una nación completa. Y nosotros tenemos que partir haciendo eco de aquello. Así que creo que hoy día están dadas las condiciones para poder aprovechar esta franquicia que se nos está ofreciendo y a través de la educación. Sí. ¿Por qué se proyecta en lo técnico profesional? Hay muchos profesionales, faltan técnicos, siempre se habla lo mismo, ¿eh? Yo creo que faltan técnicos profesionales. Hay que considerar, Mauro, que mucha gente nuestra se va al extranjero, emigran, ¿te fijas? Incluso hay algunos que simplemente optan por trabajar en forma particular. Por lo tanto, las empresas del Estado y las empresas en general van perdiendo estos profesionales. Por lo tanto, hay que generar más. Y de repente también se nos carga un poco la balanza a una sola especialidad y nos vamos quedando débiles en otras que realmente son recurrentes e importantes. Así que yo creo que Magallanes necesita dar un impulso en esto, y aquí esto es un trabajo también mancomunado con los empresarios, con los privados, que ellos también nos cuenten qué tipo de mano de obra necesita, qué tipo de técnico especializado requiere, para que entonces en las mallas curriculares se puedan insertar y se pueda empezar a elaborar este tipo de profesionales. Quería salir un poco de lo técnico profesional e irme a las postulaciones. Estamos en pleno proceso de postulación a los colegios y se van a saber ahora cuándo, el 19 de noviembre. ¿No? Sí, 19 o 20 de noviembre, no recuerdo la fecha exacta, pero es en 3 ahora semanas. Mediados de noviembre se va a saber el resultado de las postulaciones que se hicieron entre octubre
entre agosto y octubre, entre agosto y septiembre. ¿Cómo va ese proceso? Porque yo entiendo que todavía no se puede saber nada, porque es un sistema computacional informático el que lo lleva adelante, pero deben haber informes que le llegan en términos muy generales, Mauro, tuvimos un muy buen proceso. Estamos muy conformes nosotros. Ayer justamente estábamos conversando con la encargada del tema a nivel regional y sacábamos cuentas alegres, por así decirlo, de que había sido un proceso muy amigable, salió mejor de lo que nosotros esperábamos. Surtió efecto la difusión que se hizo, y aquí también ustedes tienen participación porque los medios de comunicación fueron parte importante de este trabajo. Por lo tanto, los apoderados quedaron bastante conformes en la manera que pudieron postular. Realmente fue amigable. Ellos no tuvieron las complejidades que habían tenido anteriormente y hoy día pudieron hacer una muy buena postulación. Ahora lo que queda es la incógnita, si efectivamente lo que yo postulé como papá realmente va a tener el resultado esperado. Ahí pueden haber algunas... Ahí a lo mejor van a haber algunas desazones, pero yo quiero decirle a los apoderados que tienen que tener muy claro de que lo importante de este tema es que ningún alumno va a quedar sin educación. Ese es el tema. Si el tema es que a lo mejor no quedé en la escuela de la esquina de la casa, que eso es impensable a veces, pero va a tener su opción para poder educarse. Y después viene una etapa, ¿cierto?, de un poco de readecuación, en algunas situaciones que pudieran, hay un plazo como para hacer el arreglo respectivo, eso llevará un poquito de tiempo, pero no más allá de una semana. Pero siempre existe la posibilidad de hacer las readecuaciones cuando corresponda, algunos hechos específicos. ¿Va a haber un segundo proceso, un mini segundo proceso? Claro, sí. Entonces ahí se evalúa, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que postuló y no quedó en ninguna escuela, poniéndome el extremista. Para ese caso, obviamente que habrá alguna solución, se buscará, se verá qué pasó, y en función de eso, entonces se solucionará. Nadie va a quedar sin colegio. Que nadie debe quedarse. Exactamente. Nadie debe quedar. Que dice la Constitución. Exactamente, si no estaríamos transgrediéndola, así que no. A propósito de eso, la Constitución dice que uno tiene que darle educación, no escolaridad a su hijo. Esa es la letra. A la letra, ¿no? Y tuvimos casos, a propósito de lo que pasó en San José, hay varios apoderados que han sacado, o por lo menos esa apoderada tenía la intención de sacar a su hijo y hacer exámenes libres. ¿Se puede hacer? Ella decía que en la Seremía de Educación ya le habían dicho que los plazos estaban vencidos. Y yo dije, qué raro, seguramente se lo voy a plantear al Seremía de Educación porque en casos extremos, cuando uno necesita sacar a su hija o hijo del colegio, tiene la libertad, el derecho, porque además lo dice la Constitución, uno le tiene que exigir, o sea, dar educación y no escolaridad. El homeschool, el tan famoso homeschool que se hace muchos años en nuestro país y en muchos lugares del mundo, uno tiene la libertad de hacer un examen libre, Seremi, ¿no? Claro, a ver. La idea es no salirse del sistema. Efectivamente hay plazos, ¿cierto?, para determinadas tramitaciones, ¿cierto?, que haya que hacer en algún momento determinado. Y el plazo así oficial es al 31 de octubre. ¿Qué es lo que implica este plazo? Porque tiene que haber una fecha tope, ¿cierto?, de no movilidad, por así decirlo, de alumnos, para poder terminar el año escolar en forma normal. Imaginas tú que en noviembre yo todavía estoy cambiando alumnos, es complicado. Voy a tener notas acá, voy a tener notas allá, el acta la voy a tener por acá, en fin, hay una serie de cosas administrativas que tienen que ordenarse, por lo tanto hay una fecha para poner término a eso y poder regularizar. 31 de octubre es la fecha fatal para poder hacer cualquier movilidad en caso de. No obstante aquello, hay situaciones y situaciones. Y esta situación que tú me planteas específicamente con nombre y apellido amerita, ¿cierto?, que si es posible, si el alumno tiene, por ejemplo, su primer semestre completo, y es a buen alumno además, por lo tanto sus notas le permiten, se puede cerrar incluso con el primer semestre. Mira, claro. sin dar el examen. Claro. ¿Por qué? Porque la situación, las circunstancias lo ameritan. ¿Te fijas? Tú no puedes seguir porfiando que el alumno siga en un establecimiento en donde hay una situación específica. O que el apoderado toma la decisión, no quiere, le complica familiarmente. Exacto. Es más, incluso con las notas que tenga a ese momento en el segundo semestre. Se le puede cerrar y por eso se le cierra el año perfectamente y no hay inconveniente. Se facilita. Entonces, aquí la flexibilidad y el criterio. El criterio, eso es el criterio, que muchas veces nosotros nos amarramos a una norma. Y toda norma uno puede aplicar un criterio, sobre todo cuando se trata de situaciones como la que tú mencionabas. Criterio, sentido común. Tantas veces lo hemos dicho acá. Exacto. Seremi, lo último, sabemos que tiene agenda completa y nos hemos comprometido a cumplir el horario. De repente se nos pasan los minutos, pero vamos bien. Es que se entretiene uno conversando con Mauro acá. Muy bien, qué bueno. Esa es la idea. Seremi, ¿cómo ve? Usted ha sido parte y se ha visto desde afuera en el esfuerzo de la solución respecto del tema del profesorado de la corporación municipal. Quizás hasta no le corresponde en términos de autoridad, pero bueno, como Seremi de Educación ha estado ahí.
¿Qué va a pasar ahora? Pues, hay que pagar los sueldos. Todos los meses esta incertidumbre por parte de los propios profesores. El sistema municipal está tan golpeado, Seremi. Sí, sí, muy golpeado y muy estigmatizado también. Yo quiero decir algo con respecto a esto. Es cierto, pasamos situaciones bien complicadas, muy difíciles, y yo aquí lo digo con toda honestidad. Creo que así todo se ha logrado salir adelante. Yo sé que hay deudas, que todavía hay algunas situaciones complejas, pero... Y digo lo mismo, a Dios gracias hemos ido logrando salvar la situación. ¿Por qué? Porque hoy día nuevamente los sueldos están resguardados, los profesores van a tener sus remuneraciones como corresponde. Y eso, fíjate que es una situación que a pesar de que cuesta mucho, pero se logra. Hay advenimientos, hay negociaciones, se conversa, se negocia un poco, ¿cierto?, el tema, pero se llega a buen puerto, y eso es lo importante. Así que yo hoy día, por lo menos, me preguntaron hace un rato también en otro medio lo mismo, y decía, mire, yo creo que vamos a terminar el año felizmente, ya, con los sobresaltos normales. No voy a decir sabemos que lo que ha pasado en el año. Exacto, pero se va a terminar bien el año, y yo creo que eso es bien importante porque el Ministerio de Educación también es parte interesada en el tema. Si bien es cierto, no somos nosotros los que administramos los recursos, pero somos parte interesada en que sí tiene que haber un buen proceso educativo y el año tiene que estar resguardado. Yo lo único que pido hoy día es que el próximo año 2019 sea un buen año en lo educativo y que no tengamos que enfrentar los avatares que tuvimos este año, porque eso fue realmente fatal para nosotros. Sí. Y veíamos con mucha impotencia la imposibilidad de solucionar el problema así inmediato. ¿Cómo ha sido la recuperación de clases? Bueno, ¿se ha podido recuperar ese contenido que se perdió? Mira, el contenido yo creo que en alguna medida sí se ha recuperado. No en 100%, pero los profesores, los establecimientos educacionales están haciendo los esfuerzos necesarios para poder mitigar. Yo hablaba en la PSU hace algunas semanas atrás con los alumnos del liceo y les preguntaba si habían notado ellos ese vacío que se habría producido. Fíjate que los chiquillos bien maduros me dijeron, no, porque muchas de estas materias que nosotros dejamos de ver en sala normal, las bajamos por internet y nos preocupamos con algunos grupos de compañeros de estudiar y de repasar por nuestra cuenta. Bueno, eso te habla un poco a ti del sentido de responsabilidad del alumno, cosa que a veces uno dice, estos chicos están disfrutando del paro. No, había algunos que estaban, como esos que yo te menciono, estaban preocupados de cómo podían ellos salvar la situación. Sí. Por lo tanto, ya esto entra a ser responsabilidad también de la familia. Individual también, sí, ¿no? Sí, depende ahí de... Mucho del interés que tenga el grupo familiar y los hijos para poder superar este tipo de situaciones. ¿Se hizo la revisión de las calderas de los colegios? Sucedió algo muy complejo en la escuela allá abajo, en la... Bueno, se me olvidó el nombre, pero que está en Manantiales. Contarde. Lo que pasa justamente que también ahí nosotros, yo creo que ha sido un poco de... Todo funciona bien, tenemos la calefacción, está todo funcionando bien, pero de repente, por los recursos, porque todo esto requiere plata, ¿cierto? Claro. Entonces, ha quedado un poquito dejado en la mano de Dios el tema de las mantenciones. Y las mantenciones, sobre todo en este tipo de instalaciones, tiene que ser de forma rigurosa. Sí. Y yo creo que eso fue una voz de alerta y inmediatamente sugerimos a los establecimientos educacionales, a la corporación específicamente, que instruyera a su establecimiento para que hicieran las revisiones. Sí, ellos lo han estado haciendo. Ellos lo han estado. Sí. No están los resultados todavía, me imagino pero se preocuparon. Además que hay perentorio, fue una orden perentoria de que sí tenía que hacerse para evitar. No queremos tener algo que lamentar en el futuro. Seremi de Educación, Nelson Cárcamo, un gusto que nos haya acompañado esta mañana y que salga todo bien mañana en Lo esperamos mañana, ojalá los medios de comunicación también estén ahí cubriendo, porque esto hay que proyectarlo fuera de nuestras fronteras regionales, así que ojalá podamos estar ahí también. Gracias, Mauro, como siempre, por tu amabilidad y tu gentileza. Por favor, a usted, Seremi. Mañana, 11 de la mañana, Costanera, sector canchas de básquetbol. 5.000 voces de cara al estrecho. Una maravilla. Pausa, ya volvemos. Gracias, Seremi. Gracias.